Sí hubo más dinero en México a partir del Tratado de Libre Comercio, esa es la verdad. A partir de el expresidente Zedillo, su segunda mitad, y con Fox y conmigo mismo, también se estabilizó la economía. Es muy difícil para los chavos creer esto, pero les digo a los chavos, es que antes no había crédito. Las tasas de interés eran de 40, de 80%. No había hipotecas, no había gente que pudiera comprar un coche a crédito, no había eso. Y cuando llegamos finalmente con varios gobiernos, con políticas más o menos estables, pues la inflación bajó a menos de 10%, que era un gran logro, con nosotros ya a menos de 5%, se empezó a restablecer el crédito, etcétera, etcétera. Entonces, eso produce un fenómeno económico, que al crecer el ingreso de una sociedad, haz de cuenta el ingreso de ustedes, cuando tienes más dinero, gastas más, ¿no? Esa es una tendencia muy humana. Crece lo que se llama la canasta de consumo, entonces la gente empezó a comprar más cosas, empezó a comprar refrigeradores, pantallas planas, muebles, teléfonos celulares, coches que por primera vez se daban a crédito, coches nuevos, casas, por primera vez había hipotecas en 30 años en México. Pero esta canasta de consumo también creció en otra cosa, en drogas. Entonces los muchachos o la gente empezó a tener poder adquisitivo para comprar también drogas, que se empezaron a vender en los giros negros, en los tables, en los bares, en los antros, como llaman los muchachos, y luego en las tienditas, en las colonias y en los taxis, etcétera, etcétera. Entonces, por esa razón México empieza a tener también consumo local. Entonces, no solo hay el narcotráfico, que es el del siglo pasado, sigue habiéndolo, pero ahora hay además narcomenudeo, venta en las esquinas. ¿Eso cómo afecta a la actividad criminal? En el viejo negocio de los narcotraficantes viejos, lo que les deja lana es el transporte. Ahí está el valor agregado. Cómo pasar una tonelada de cocaína de Altamira o de Veracruz hasta Houston, por ejemplo. Entonces la meten en un camión de doble tapa y la esconden. Ahí está la lana. Si la logran pasar, sacan un billete. Lo siguen haciendo, pero en el nuevo negocio, ¿cómo vendes una tonelada de cocaína en bolsitas de 1 gramo? ¿Saben cuántas bolsitas de 1 gramo salen de una tonelada de cocaína, suponiendo que no la desdoblan ni nada? 1 millón de bolsitas. 1 millón, la misma tonelada en bolsitas es 1 millón. ¿Cómo colocas 1 millón de bolsitas en la zona metropolitana de Monterrey? Eso nos lleva entonces a que el valor agregado no está en cómo las transportas, sino cómo las colocas. Y como ocurre con cualquier distribuidor, el valor detallista, el valor al menudeo, no está en el transporte, está en el control del punto de venta, de múltiples puntos de venta. Es decir, el valor agregado de un detallista, que puede ser por ejemplo la Bimbo, es que en cada tiendita los gansitos apachurrados y feos los cambian y al día siguiente tienen que estar frescos y hasta adelante del mostrador. Que las cervezas Recter, por supuesto, las 2X y las Tecate, por ejemplo, todos los días tienen que pasar el camión distribuidor ¿a qué? A cambiar las cervezas frías, a cobrarlas, a reponer las que se consumieron, etcétera. Es el control del múltiple punto de venta, a cobrarle al de la tiendita, etcétera, etcétera. Bueno, en las drogas también es así. El valor agregado no está en el transporte, sino que está en el control del punto de venta. Y esto lleva a una dimensión totalmente distinta el fenómeno criminal. ¿Por qué razón? Porque para controlar el punto de venta necesitas controlar el área, necesitas controlar el territorio, necesitas controlar el barrio. En el viejo negocio que hay, tienen que controlar la ruta. Y por eso los narcotraficantes se dedican a sobornar o amenazar policías de caminos y agentes americanos en la aduana, esa es la verdad. Pero es la ruta, es una raya. En cambio, además, para colocar el 1 millón de bolsitas en esta colonia o en la que sigue, o en el barrio viejo de Monterrey, o en San Pedro, donde sea, necesitan controlar el territorio.
Y ese control del territorio es el factor más importante que estalla o que detona la violencia en México, el control territorial. Antes no había eso porque no necesitaban el territorio, no necesitaban controlar las tienditas de este barrio, ni los antros de este otro, etc. Ellos iban por la carretera, pero ahora sí necesitan controlar esa manzana, ese barrio. Y eso es lo que provoca, por ejemplo, que se empiece a someter a las policías. ¿Por qué razón? Porque así como el policía de caminos controla la carretera, pero además es más difícil porque ellos van escondiendo la droga y no la sacan, no la muestran. Aquí necesitan el control de la policía, porque el policía está en las esquinas, el policía está en las patrullas, y si no lo controlan pierde su negocio. Por eso, en este nuevo negocio que empieza más o menos en este siglo, ellos tratan de controlar a los policías. Ahí viene donde empieza la captura del Estado. Antes no necesitaban capturar al policía, ahora sí lo necesitan. Se les facilita mucho por la corrupción, porque el policía trae el chip que le aprendió al alcalde, que el alcalde aprendió al alcalde anterior, de que tú recibes lana y no te metes en problemas. Entonces, entraron como mantequilla y se empezaron a apoderar de nuestras ciudades y de nuestros estados. Otra cosa, para pasar una tonelada de cocaína hacia Houston, pues ¿qué necesitas? Un camión, un chofer, el ayudante que se llama el garrotero, ¿no? Gente que va adelante, ¿cuánta gente creen que se necesita? Pues no sé, 10, 20, 30, ok, 50, denme un número el que sea. Ahora, para vender 1 millón de bolsitas en una semana o en 15 días en Monterrey, ¿cuánta gente necesitas? Necesitas cientos o miles de gentes. Entonces eso provoca que este fenómeno del crimen organizado se disperse rápidamente en la sociedad y se crean redes que no había antes de carácter criminal. Los que venden, los que cortan, los que cobran, los que vigilan, los soplones, los halcones, etcétera, etcétera. Otra cosa de estas diferencias, en el viejo negocio, el soborno, la mordida, es para que dejen pasar el camión. Y al que trae el camión le urge pasar, o sea, lo que le urge es llegar, ¿no? En cambio, el que quiere vender aquí en esta colonia droga, o en los bares ahí de Monterrey, él no quiere pasar e irse, él quiere quedarse. Él quiere vender su mercancía ahí. Lo que lo hace más peligroso, cuando un alcalde o un gobernador llega a un arreglo con los criminales para este nuevo negocio, ya no es como era antes para que pasen, ahora es para que se queden, les está entregando la ciudad. Todas las diferencias, como ustedes pueden ver, para algunos parecen imperceptibles, pero la verdad son enormes y muy peligrosas. Cuando nosotros vemos este fenómeno entendemos que o hacemos algo y actuamos con toda determinación, o se van a acabar apoderando de los municipios, de los gobiernos y finalmente de México completo. Ese es el fenómeno de captura del Estado que empezó con este proceso. Entonces aquí el factor clave es que el nuevo delito, ellos quieren quedarse en el lugar, quieren apoderarse del lugar, le empiezan a llamar incluso la plaza, ellos quieren la plaza, lo cual lleva a un tema de territorio. Ellos les interesa el territorio, el control territorial, y eso, amigos, es lo que detona la violencia. En el modelo anterior, este tema de control territorial es la causa de la violencia que se vive en México. Y les voy a decir por qué. En el modelo anterior, esto es figurado, hagan de cuenta que las rutas del narcotráfico eran más o menos así. Por un lado está el cártel del Pacífico, que tiene, digamos, 2 ramales. La droga pasaba por el Pacífico y una entraba por Tijuana y otra entra por Nogales. De este lado del Golfo está claramente el cártel del Golfo, ¿no?, que pasa por toda la costa y entra por Matamoros, por Reynosa. En medio están los de Juárez, así dicho en términos muy generales. Pero si se fijan como en la geometría, son como barras paralelas que no se tocan, no se cruzan, son como vías de tren. Por eso no hay tanta conflictividad. La hay desde luego en el siglo pasado, pero no hay del tamaño que tenemos ahora. Porque estamos hablando solo de líneas en el mapa, de rayas en el piso, hagan de cuenta.
Pero cuando para ellos es importante el territorio, controlar una superficie, ¿qué es lo que pasa? Empiezan a pelearse el territorio, empiezan a pelearse en la misma ciudad. Hay dos grupos que quieren vender su producto en esta ciudad, se disputan la ciudad. Y se la disputan muy violentamente, cruelmente. Se trata de eliminar, por ejemplo, a los vendedores del otro lado, pero no solo se trata de asesinarlos, sino de intimidar al adversario. Por eso esa crueldad de decapitar, de colgarle un puente, etc. Porque la disputa territorial no solo inicia la violencia en México, sino que la hace terriblemente cruel. Aquí voy a un punto que sé que es controversial, pero es la verdad. Independientemente de lo que yo haya hecho, que creo que era lo correcto, combatir a los criminales, la violencia se desata no porque el gobierno actúe o deje de actuar. La violencia se desata porque los grupos criminales están peleándose ferozmente el territorio. Y esta violencia empezó incluso antes de que yo llegara a la presidencia, que se escala la presencia de grupos de crimen organizado. Y además sigue, a pesar de que a mí me echan la culpa, etcétera. Bueno, pero la verdad es que ya hasta se declaró el fin de la guerra, por ejemplo, y sigue la violencia, todo lo que da. ¿Por qué razón? Porque no es lo que haga el gobierno lo que la causa, es la disputa territorial, es la búsqueda de control territorial. Bueno, así estaban las cosas. Otro factor que fue muy importante fue la debilidad institucional. Por un lado, por la corrupción, que ya lo he dicho, que viene de muy atrás, que no es un tema cultural, La corrupción es un tema institucional. Eso sí, se va moldeando en la sociedad. Pero miren, si un niño aprende en la sociedad a que la ley se respeta, y a que el que respeta la ley le va bien, y al que la viola le va mal, ese niño no va a ser corrupto, ese niño va a respetar la ley. Pero si la enseñanza que estamos dando es que al que viola la ley le va toda, ¿no? Y al que trabaja, respeta a los demás, paga impuestos, le va muy mal, la enseñanza es que todo el mundo debe actuar mal. En el tráfico, ¿qué pasa? Está todo el mundo formado, respetando, y de repente en un semáforo, y de repente pasa alguien en sentido contrario, rebasando a todos los demás, diciendo, mensos, ¿no? No va a pasar. ¿Qué es lo que pasa? Al siguiente el otro va a salir, y el otro, y se hace un caos. En nuestro México está pasando eso, estamos mandando las señales equivocadas de que el que viola la ley le va bien, y el que la cumple le va mal. Y hay que revertir eso, señores. Se requieren gobiernos